Vamos a hacer esta sesión en dos partes. Primero, el profesor Porter va a hacer unas reflexiones generales con base en lo escuchado, en el panel, en las distintas presentaciones, y posteriormente yo le haré unas preguntas de las que ustedes nos presentaron. Fueron muchas preguntas, agradecerles a todos, de verdad, fueron más de 50 preguntas. Tuvimos la oportunidad de repasarlas rápidamente, preseleccionamos algunas y esas se las voy a hacer al profesor Porter en la segunda fase de esta sección. Entonces, profesor Porter, go ahead. Okay, thank you. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los miembros del panel y a la gente por los comentarios. He encontrado muy útiles y voy a empezar a darle vida a este concepto de clúster con respecto a lo que está pasando aquí, y voy a resaltar algunas oportunidades. También yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar reconocimiento al profesor Ramírez, que es uno de los colegas más cercanos, y tuvimos la oportunidad de trabajar en otras partes del mundo, en Latinoamérica, en Colombia también. Y si fuese a algún lugar del mundo a trabajar con clúster y valor compartido y desarrollo económico, yo les diría que el profesor Ramírez sería la persona que quiero tener al lado. Yo tengo que reconocer su gran contribución a este trabajo. Así yo pensé que iba a hacer algunos comentarios de apertura después de escuchar la discusión y reflexionar sobre el conocimiento de lo que ocurre en Colombia. Y luego pasar a las preguntas. Tenemos tantas preguntas que son intimidantes. ¿Cómo vamos a responder a ellas? El profesor Ramírez me ayudó a identificar algunas de las preguntas que son tal vez las más atractivas y las más amplias, pero voy a empezar con unos comentarios enfocados en clúster, porque tuvimos esa sección sobre valor compartido. Vamos a ver ejemplos de valor compartido. Entonces, enfoquémonos más en clústeres para esta sesión. Yo creo que lo primero que quiero decir es que los clústeres no se tratan solo de exportar, ¿no? Se tratan de toda la economía. Hemos encontrado que los clústeres son muy comunes, incluso para negocios locales. Y hemos encontrado que los clústeres no son una forma de estimular las exportaciones hacia afuera del país, también más comercio al interior de los países. Si cada región construye fortalezas en áreas particulares, se puede promover el comercio interno, que esto también mejora la productividad. Y una de las grandes ventajas que hemos tenido en Estados Unidos es que tenemos mucho comercio interno. Nuestro comercio interno es muy abierto y eso le permite a cada región el especializarse en las áreas donde se pueden desarrollar los clústeres. Tenemos la capacidad en Estados Unidos de tener unas logísticas más fácil y mejor desarrollada. También la infraestructura de logística es mucho fácil. Tenemos buenas carreteras, más aeropuertos, y eso es uno de los retos de Colombia, tener la interconectividad entre las regiones para mejorar el comercio interno, el flujo de las ideas y recursos también más eficientes. Es un tema de estrategia nacional que se ha venido trabajando, pero se necesita continuar en esta tarea. Cuando miremos el desarrollo de clústeres, no solamente a nivel internacional, también al interior del país, de Colombia, vemos diferentes enfoques aquí. Una forma adicional de hacerlo. Pero yo creo que si no lo hacemos bien, lo que va a ocurrir es que después de reuniones y discusiones vamos a terminar con algo que no es sostenible en el tiempo.
vamos a hablar de cuál es una buena iniciativa de clúster, cómo se vería una de ellas. Y yo pienso que, primero que todo, empieza con definir con lo que es el clúster y también colocar los límites. Y yo pienso que en Colombia, por ejemplo, utilizamos la palabra sector, se usa mucho. Y hablamos, por ejemplo, del sector manufacturero, donde el sector no es lo mismo que el clúster. El clúster se trata de productos muy conectados, de empresas muy conectadas. Y tal vez hay un clúster automotriz y no uno de manufacturas. La idea es mirar los límites y cómo se alinean ellos con la productividad y la competitividad. Si tenemos una definición demasiado amplia, entonces la gente comienza a entrar ahí, no tiene nada que conversar, los problemas son diferentes, demasiado diferentes. Y esto lo he visto una y otra vez. Si la definición de clúster es muy estrecha, es el clúster de las camisas moradas. Lo que pasa es que muchos de los factores clave de la competitividad van a quedar por fuera del clúster. Se trata de definir el clúster y colocar los límites de manera que esté relacionado con la productividad y los vínculos. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es mapear el clúster. ¿Cuáles son estas entidades y los actores que son parte del clúster? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que hacen las universidades? ¿Qué están haciendo las instituciones vocacionales? ¿Cuáles son los proveedores claves? ¿Cuáles son los proveedores claves de servicio para ese clúster? Mapear los actores, los de negocio y los que no son de negocio. Y hay que asegurarnos que todos los actores están siendo invitados para participar en el clúster. Uno de los grandes errores que se cometen en iniciativa de clúster es juntar algunos actores, pero no sé, están todos. Y los emprendedores pueden hablar de los problemas, pero si los otros actores no escuchan, no participan, no entienden qué se requiere hacer. El esfuerzo de clúster se trata de una colaboración transversal de todos los actores. No solo de la comunidad de negocios y no solo sobre el producto final, también de los proveedores y del consumidor final. Hay una necesidad de mapear las entidades y de alinearlas. Uno de los roles poderosos que juega la Cámara de Comercio en Bogotá es ayudar a hacer esa conexión para que los actores estén conectados y ser los anfitriones, la casa de ese proceso, y eso es un papel muy poderoso. Definimos, mapeamos, también llegamos a un consenso, convenimos, y tiene que haber una evaluación del ambiente de negocios y del tipo de activos y obstáculos que hay en el clúster. Y eso va a variar de una región a otra y de clúster a clúster. Pero el punto clave aquí es tener los datos, tener hechos. Yo he visto muchas iniciativas de clúster cuando la gente se sienta y habla y la gente tiene las ideas, pero no tenemos datos. No hay benchmarking, no hay comparación, referenciación, no hay evaluación de cómo nos desempeñamos con respecto a otros pares. Parte de una iniciativa de clúster es identificar los clústeres de otros países o de otras regiones que son los más competitivos para este clúster, y ser honestos, abiertos y basarse en hechos reales para esas comparaciones. Esa es la fase de evaluación, y luego esperemos que un número pequeño de 3 a 5 o tal vez 6 iniciativas que son esfuerzos para tratar las debilidades o desarrollar los clústeres basados en las fortalezas. En el clúster de software hemos visto que los recursos humanos críticos no están bien capacitados.
Tal vez debe haber una iniciativa entonces al respecto. Y tenemos que tener los proveedores de capacitación, de educación, para que se sienten con los miembros del clúster para mirar cuál es la brecha, cuáles son las necesidades, qué competencias se requieren. Y hemos visto muchas iniciativas de clúster que se vuelven muy poderosas en el desarrollo del recurso humano, porque el proceso de desarrollo del clúster entiende la necesidad de recursos y competencias humanas, y es muy importante para guiar a estas instituciones educacionales creando los currículos, los cursos adecuados. El desarrollo de competencias es algo que requiere cada clúster. Cada iniciativa siempre va a ser importante. Y otra área es el tema de desarrollo de proveedores, donde nos hace falta proveedores críticos de servicios, de partes, de tecnología, de diferentes tipos, cosas que tenemos que importar. ¿Cómo podemos tener una cadena de proveedores más fuerte para ser más eficientes comparado con importar las cosas? ¿Cómo podemos hacer que los proveedores que nos exportan los productos, cómo podemos hacer que establezcan operaciones en Colombia para que hagan parte del clúster y no solamente envíen las partes desde otro país? El desarrollo de proveedores es una iniciativa crítica. Tenemos que tener esto en cada clúster. Depende de las circunstancias y de las prioridades, ¿no? Y en algunos clústeres tiene que haber programas ambientales. Si uno de los temas es el impacto ambiental, las materias primas, problemas de energía, de carbón, etcétera. Una iniciativa puede ser que los recursos y las mentes de las empresas se sienten y mirar cómo se mitigan los impactos ambientales, en vez de que cada empresa lo haga por separado. Buscar los beneficios de cooperación, beneficios de hacer que nuestro talento y recursos pueda trabajar en el tema de mitigar impacto ambiental o mejorar la tecnología relacionada. También hay una interfase crítica entre los clientes y entre el clúster y el gobierno. ¿Cuáles son los servicios que da el gobierno y cuáles son esas normativas del gobierno que impactan más al clúster, enfocados en los impactos negativos? ¿Y cómo podemos crear una agenda específica que trata de resolver esos problemas, esos obstáculos? No son en el interés de la compañía, la región o el país, al desarrollar el negocio. Lo que hemos encontrado con las iniciativas de clúster es que si usted está en el gobierno y usted tiene una compañía y tiene una solicitud, el gobierno va a escuchar, pero hay muchas solicitudes que le llegan al gobierno. Pero si 200 empresas que son parte de una iniciativa de clúster aparecen ante el gobierno para hablarle de una necesidad que va a beneficiar a todas esas compañías, yo creo que el gobierno va a estar más animado y va a tener más voluntad de resolver ese problema. Parte de trabajo es crear una identidad como clúster, no como una empresa aislada. En Massachusetts tenemos esto. Hace años yo estaba liderando un esfuerzo en el sector privado y descubrimos que teníamos como 300 compañías de dispositivos médicos que hacían equipo médico y dispositivos médicos, pero nadie lo sabía. Y nadie lo sabía allí en Estados Unidos. Incluso en la compañía no estaban conscientes de cuántas compañías estaban, nunca se encontraban. Y una vez que las compañías se juntaron, empezaron a mirar todas las formas en que teníamos los mismos problemas, podíamos trabajar eso, pero también creamos una identidad enorme para este clúster en Estados Unidos.
es una área de las áreas de mayor crecimiento en la economía de Estados Unidos. Y los líderes políticos también entendieron que debían prestarle atención a esto y tiempo. Y se hicieron cosas notables en términos de política pública. Las iniciativas de clúster son cosas que pueden hacer ustedes para ustedes, pero crea una identidad, una visibilidad también que permite que los actores y los propietarios trabajar con esas solicitudes y en comparado con hacerlo de forma aislada. Y hemos encontrado que no se trata de tener reuniones de empresarios, no se trata de hablar sobre qué tan mal son las cosas o qué tan miserable es el gobierno y quejarse. Sí, no se trata de quejarse, sino de actuar en diferentes formas. Entonces, funciona mejor un clúster si podemos tener de alguna manera la institucionalización del sector privado, si podemos crear una organización tipo clúster. Yo creo que la Cámara de Comercio de Bogotá está haciendo una buena misión al servir para la institucionalización de estos clústeres, haciéndolo como una actividad oficial de la Cámara, creando personas, facilitando personas y dando apoyo. Y necesitamos que este proceso ocurra en el sector privado y que sea sostenible. La idea es tener una idea de cómo iniciar, cuáles son los pasos que debemos considerar y esperamos que sean útiles para ustedes. Ahora, en términos de valor compartido, yo quiero clarificar, cuando estábamos hablando de valor compartido, hay 3 niveles: producto, los clientes, la cadena de valor, cómo operamos, la comunidad, el ambiente que nos rodea. Y yo quiero clarificar que participar en el desarrollo de clúster es parte de la tercera forma de valor compartido. Entonces aquí puede estar participando en un desarrollo de clúster. Esto es una oportunidad que todos tenemos para el valor compartido en las comunidades. Vamos a mirar ejemplos más adelante. Ahora voy a tomar un punto más y vamos a responder preguntas. Colombia, como país, está progresando, lo dijimos antes. La economía está creciendo, no va tan rápido como quisiéramos. Todavía hay obstáculos para la competitividad a todos los niveles. Pero yo quiero enfocarme brevemente en el hecho de que este es un país donde todavía tenemos mucha inequidad, mucha desigualdad, donde el coeficiente Gini es muy alto, donde pobreza. Este es un país que no ha cambiado tanto. Ahí tenemos algunas mejoras, pero si miramos temas de desigualdad, medidas, debe ser un tema sustancial en la agenda nacional. Ustedes todos lo saben y el presidente estuviera aquí lo sabe, él lo sabe. Yo sé que esto nos está diciendo que necesitamos por lo menos 10 años de un enfoque muy serio en competitividad y que a pesar de eso no nos hemos movido mucho en las mediciones. Hay todavía mucha desigualdad. Las cosas se ven mejor, pero todavía hay mucha desigualdad. Y lo que esto nos dice es que el enfoque actual, basado mucho en la política pública, no es suficiente. Finalmente, si queremos asumir esto de acabar con la desigualdad, de lo que he aprendido en el trabajo en el mundo, es que tenemos que comprometernos desde el sector privado. Y el valor compartido y el desarrollo de clúster son dos de las herramientas más poderosas para reducir la desigualdad. El desarrollo de clúster hecho de una manera correcta
agrega valor a las compañías pequeñas, no solo a las grandes, y es un medio para mejorar el tema de prestaciones de servicios, de expansión, y permite que las compañías pequeñas puedan estar en la escena y crezcan y mejorar la productividad y los salarios. Y el valor compartido se trata también de tener a las compañías tratando sobre las causas de desigualdad subyacentes, falta de vivienda, por ejemplo, y también oportunidades económicas no adecuadas. Yo creo que el reto más grande a nivel económico para el mundo hoy en día no es solo la competitividad, siempre es un reto, pero hoy reconocemos que el reto fundamental, el nuevo reto del que ya somos conscientes, es el tema de la desigualdad. Lo tenemos en Estados Unidos, es un problema serio. Es un problema que incluso en los Estados Unidos está causando que los estadounidenses se pongan en contra de los mismos americanos. Estamos teniendo una guerra interna entre la gente que no tiene y los que tienen recursos. Y tenemos una conversación muy intensa al respecto en nuestro país. Y yo pienso que la falta de progreso a nivel político en los últimos 5 años o más está en función del hecho de que estamos fracturándonos de alguna manera como sociedad entre los que tienen y los que no tienen, y los grupos políticos contra los otros. Y en términos de competitividad hemos frenado nuestro avance. Nosotros no hemos avanzado mucho. En los últimos 5 años hemos reformado el tema de impuestos, hemos mejorado algo de infraestructura, pero no hemos hecho nada de eso, porque estamos luchando entre nosotros y pensamos quién merece de esto o esto otro, quién debería obtener este beneficio o este otro beneficio social. Eso no suena como Estados Unidos, pero miren qué tan importante es este aspecto. Y en Colombia tenemos que buscar una manera de poder cerrar esta brecha y de los que están prosperando y tienen recursos y los que no. Por una cantidad de razones históricas, los ONGs y el gobierno tienen mucho que hacer para resolver esos problemas, pero en el sector privado nosotros no podemos seguir de brazos cruzados para comprometernos. Con respecto al desarrollo de clúster y valor compartido, puede resolver causas raíces. Y voy a darles un ejemplo de Perú, donde he trabajado. Jorge ha trabajado en esto conmigo también. Y hay un grupo allí que se llama el Grupo Intercorp o Interbank. Y entre las cosas que hacen, ellos construyen centros comerciales. Ellos construyen estos centros comerciales en Lima. Ahí están todos los centros comerciales, porque ahí es donde está la clase media y donde está la gente con más recursos. Este es un modelo convencional, ¿no? Un modelo económico convencional. La gente se enfoca en Lima y crean ahí más centros comerciales para los ricos. Pero esa compañía se entendió que ya tenían muchos de esos centros comerciales en Lima y que iban a seguir haciendo esto en otras ciudades en Perú. Pero lo que empezaron a entender es que tenían una oportunidad más grande que esa. Eran unas ciudades más pequeñas a las afueras de Perú, los pueblos y ciudades pequeñas. Entonces empezaron a enfocarse en esas áreas, y ahí vive mucha gente que vive fuera de Lima, y nadie pensó que pudiese ser un mercado posible para un centro comercial. ¿Y qué es lo que encontró esta compañía cuando entraban a estas ciudades pequeñas, arriba en las montañas, y construían un centro comercial de clase mundial muy bonito? No solamente
no solamente atraían a compradores de las ciudades, ayudaba a formar y a cambiar a toda la comunidad, realmente cambiaba la actitud de toda la gente. Tenemos talento, tenemos un centro comercial, tenemos un lugar para comprar artículos modernos a bajo costo. No tenemos que irnos a Lima en bus para comprar cosas. Y eso motivó e inspiró a la comunidad. Otras cosas comenzaron a pasar como consecuencia de esto. El gobierno no puede hacer esto. Fue una compañía privada que que construye centros comerciales, que tiene un gran impacto en estas comunidades y en todo el distrito, y ese es el potencial que tenemos en el sector privado. Tenemos que considerarlo. ¿Cómo hacemos que las cosas que hacemos sean relevantes para las personas en el sentido de oportunidades? Y de poder conectar a la gente dentro de la comunidad? Tenemos un poder enorme para de alguna manera darle un virar la situación, darle un cambio, un giro. Nosotros en el sector privado vamos a tener que reconcebir nuestro rol y mirar esas oportunidades que tenemos para hacer una gran diferencia. Y a propósito, este centro comercial no era un centro de caridad, es un negocio. Es un negocio muy rentable. Y es que la gente que tuviese dinero y no tenían lugar para gastarlo. Y si ellos lo gastan, no tienen que gastar tanto. Y ellos pueden acceder a buena calidad. Es un negocio, es rentable. Y puede estar expandido. Pueden haber centros comerciales como se construyen en cualquier lugar de Latinoamérica. Y puede ser un negocio de millones de dólares. Tenemos que mirar el mundo de forma diferente y definir el propósito de la empresa, no solamente para resolver las necesidades del cliente tradicional, sino mirar cómo puedo crear un negocio que tenga un impacto profundo, que beneficie a los seres humanos en las comunidades donde operamos, y los trabajadores y sus familias también. Yo quiero dejarlos con el hecho de que este tema de valor compartido y el desarrollo de clúster es un desarrollo económico inteligente, entre comillas, pero va más allá de esto. Se trata de cómo desarrollar las sociedades, cómo interconectar la gente, crear oportunidades económicas. Y yo creo que este es el reto número uno del mundo en esta fase de desarrollo económico social, donde tenemos una economía global compleja, donde se requieren competencias, tecnologías, y hay que resolver estos problemas. Y Colombia los tiene que resolver. Jorge, vamos a ver si podemos resolver alguna de estas preguntas. Gracias, profesor Porter. Entonces empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta es acerca de cuál debería ser el rol del gobierno en desarrollo de clústeres. Es una pregunta relacionada y es cuál ha sido el rol o el papel de los subsidios en el desarrollo de estos clústeres. Bien, pienso que la visión tradicional del desarrollo económico es la bien llamada política industrial, y esta es acerca de la promoción del gobierno de la industria. Y irónicamente el fundamento teórico de esto fue hecho por mi amigo Paul Krugman, que no es algo que yo quiero en mi hoja de vida, ¿no? Yo quisiera haber inventado esto, pero bueno, Paul es bastante liberal y está bien involucrado en el rol del gobierno y está llevando a cabo cosas. Así que la política industrial es la idea de que usted debería dar apoyo a las industrias para que ellas puedan crecer y puedan tener una escala alta en la exportación y en el país. Y lo estamos haciendo por medio de los subsidios. Así que el capital subsidiado, subsidios del bajo costo, el subsidio para la finca raíz y descuentos en los impuestos. Y lo que aprendimos es que
y casi nada funciona. No digo nada porque no lo puedo probar, pero hice un libro acerca de Japón hace unos años y la visión general de Japón era que eran exitosos por las políticas industriales. De hecho, Japón tenía el argumento en contra de las políticas industrial y el gobierno japonés tenía sus reuniones, cuándo hacerlo, cuándo dar los subsidios para estas industrias y cuándo los podían hacer. Y cuando escribí el libro hace 3 o 4 años, eso me tomó 3 o 4 años de trabajo, pero lo que descubrimos fue que todas las industrias en que estos comités estaban utilizando la política industrial, ninguno fue exitoso. Así que las industrias en las que Japón había venido a ser una clase muy alta, entonces no estaba allí. Y como los automóviles, la industria automotriz dice, no, no quiero su ayuda. La industria química sí, claro, ayúdenos, protéjanos, ayúdenos denos un capital más alto, pero en Japón la industria química es un desastre, así que la política industrial le da un subsidio y hay un argumento aquí en cuanto a las pequeñas industrias que están iniciando, que necesitan ser nutridas, así que ellas pueden crecer para ser más unos niños y en el futuro adultas, y para lograr capital y una protección en sus importaciones y muchas cosas, y entonces el niño puede crecer hasta ser un adolescente y después a un adulto. Y de nuevo, los argumentos y los datos mostraron que casi nada de esto funciona. Si usted protege el negocio y lo subsidia, no aprende cómo competir. No se vuelve competitivo. Al final, siempre va a pedir más subsidios, más protección y esto se vuelve en un círculo vicioso. Y esta es la historia de Colombia. Si usted mira el pasado, mucho de esto sucedió aquí en Colombia. Había mucha protección, había muchos favores especiales y eso no nos llevó a ningún lado. Y pienso que 10, 15 años atrás íbamos en un camino más abierto y era una relación directa con las empresas. Así que lo que pienso es que el desarrollo de clústeres no es solamente dividir la competencia, no es acerca de subsidios, no es intervenir en la competencia. El desarrollo de los clústeres es crear la competencia y incrementarla, y mejorar las capacidades, la tecnología, la infraestructura, así que la gente puede ser eficiente y después celebrar la competencia, llevar la competencia a un nivel más alto para que la industria textil en Colombia no compita con quien tiene menos subsidios, sino el que tiene el mejor estilo, el mejor diseño, llevar la competencia a un nivel más alto. Eso es lo que el gobierno debería preguntarse a esto. En general, espero que haya un consenso en este país acerca de esa es la forma en la que se tienen que hacer las cosas, y ese esfuerzo en la Cámara de Comercio es bastante importante porque hay muchas personas que están involucradas acá pensando en estos temas y ese debe ser bueno estar detrás de estas ideas y apoyar y seguir este camino y cambiar las cosas que se realizaban en el pasado. Aquí hay una pregunta similar a una que Mauricio Reina preguntó durante la sesión del panel, y la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre una asociación industrial o gremio y una iniciativa de clúster? Bien, una iniciativa de clúster es un proceso, es como un proceso en el cual un grupo de actores está colaborando de diferentes formas para mejorar los estándares de la competencia en un campo particular, mejorar competencias, estructuras, simplificar las normativas del gobierno, lo que sea necesario en el clúster. La iniciativa de clúster se trata de organizar esfuerzos colaborativos para resolver esos problemas. Una asociación de industrias es una organización, debido a que a su nombre es que está organizada alrededor, quiere decir que está organizada alrededor de una industria.
y las asociaciones industriales tradicionales eran el medio por lo cual las industrias recibían protección y subsidios. Eso fue lo que hicieron las asociaciones industriales. Y se trataba de un pensamiento que busca burocrático, que busca cosas en particular para las empresas. Eso es lo que hacían las asociaciones industriales. ¿Eso era lo que tenían que hacer las asociaciones industriales? No. De hecho, lo que pasó en el mundo es que las asociaciones industriales típicas tenían norte y se redefinieron en asociaciones de clúster. Y esta es una organización que se enfoca en los procesos a largo plazo de mejoramiento del clúster. Tenemos MassMedic, por ejemplo, que es una asociación de industriales creada hace 2 años con respecto al desarrollo de dispositivos médicos en Estados Unidos, y los líderes decidieron que necesitaban una organización que tuviera personal que pudiera hacer el trabajo y la coordinación para mejorar el tema de tratar con normativa de Washington, etcétera. En ese caso no había una asociación industrial, crearon una y se creó alrededor de desarrollo de clúster. El reto no es eliminar las asociaciones industriales. Primero, no se trata de una industria particular. Si vamos a hablar de eso, podemos pasar de una asociación industrial a un grupo de clúster y transformar la agenda de una asociación industrial, la manera en la que tratamos con el gobierno, con subsidios, etcétera, hacia los pasos considerando la creación de un clúster. Una iniciativa de clúster es más de un proceso continuo. La organización como una asociación de industriales es una estructura institucional donde puede continuar una iniciativa de clúster. Estos son nombres de instituciones que de alguna forma tienen un significado histórico, pero hay que redefinirlo. Una cámara de comercio tradicional no hacía clústeres. Una cámara de comercio era un grupo de lobby para intereses de negocios frente al gobierno, pero estamos empezando a entender que las cámaras de comercio pueden hacer más para agregar valor a los negocios. No simplemente extraer valor del gobierno, sino para crear valor, para dar apoyo a la colaboración. Y este es el tema más bueno de lo que está pasando aquí en Colombia y con la Cámara de Comercio. Algunas personas en la audiencia quieren escuchar sobre experiencias de éxito, sobre desarrollo de clúster. Podríamos mencionar 1 o 2 a nivel regional de desarrollo de clúster en el mundo. Bueno, voy a mencionar algo, ustedes pueden leer, es el caso de BAS. Todos saben que en España tienen unas regiones de los vascos. En el Vasco es uno de los más autónomos, de los más autónomos. Ellos quieren ser un país, no quieren ser parte de España. Eso no va a pasar en el futuro venidero. Ellos están trabajando de manera más colaborativa. El País Vasco fue una de las economías que fueron industrializadas primero, con mucha riqueza, volviéndolo a 1800. Tenían minas de hierro, también un carbón, eran muy ricos, comerciantes a nivel global. Una historia tremenda del País Vasco, pero en los 70 y los 80 el País Vasco pasó por un declive devastador. Unas industrias comenzaron a morir una tras otra, no eran eficientes ni productivas y comenzaron a cerrarse. El mercado se estaba globalizando y los vascos, el vicepresidente del País Vasco en ese momento,
fue a mi oficina un día y me dijo, yo vi una presentación sobre este concepto de clúster y queremos intentarlo en el País Vasco. Entonces, para abreviar esta historia, desde el inicio de la era post-Franco en el País Vasco, cuando ellos ganaron cierta autonomía, el desarrollo de clúster fue una parte central de la agenda y los resultados se han expandido, se han extendido. Y es una de las regiones, y es la región más próspera de España, una de las más prósperas de Europa. Tiene tremenda tecnología, competencias. Es una gran historia de éxito. No fue fácil. El concepto de clúster pasó de un gobierno a otro. Todo el mundo ha apoyado esa política. No es algo político. Tenemos un caso de estudio en el País Vasco. Para los que estén interesados, hablen con Jorge conmigo y les enviamos ese caso. Y es muy poderoso para mostrar cómo se crean ventajas competitivas y un ambiente de negocios altamente competitivo a nivel regional. Hay muchos otros casos de éxitos. Ese es el que quería mencionar, que se me vino a mente. Y yo creo que pueden alegrarse mucho porque ellos empezaron desde una posición altamente deprimida, ¿no? Una economía deprimida. Y bueno, haciendo este enfoque pudieron cambiar completamente la economía del País Vasco. Otra pregunta tiene que ver con el rol de la academia en iniciativas de clúster. Bien, pienso que la academia es una frase muy grande, algo muy grande. Necesitamos una educación, un sistema de educación básico, lo que llamamos en América en el pre-kindergarten hasta el grado 12, y el high school es algo importante para el país. Si no tenés personas que se gradúen de high school, del bachillerato y que tengan las capacidades para que sean inteligentes, que tengan todas las capacidades y sean bien educados, entonces va a ser muy difícil superar estas situaciones. Pero hablando de la educación, no es simplemente un clúster, un tema del clúster, no es algo que sea así, es algo que se tiene que llevar a una mejor calidad. Es el gran problema que hay en Colombia ahora. Entonces, aparte del sistema de educación pública, hay que mejorar la educación, la educación superior, porque hay muchos países que tienen mucho entrenamiento y mucha educación técnica y electricistas y personas así como con estos estudios. Cuando llegamos a esta educación superior es cuando tenemos que conectar el sistema educativo a la competitividad y a los clústeres. Y cuando hablamos acerca de esto hace un minuto, pero las universidades de verdad necesitan entender cómo sus programas y cómo sus currículums de verdad se relacionan con las necesidades del país, de la sociedad, de la economía y la forma en cómo operan. Y en cualquier universidad, cualquier líder en universidades en este país ve las necesidades o la necesidad imperativa de graduar personas en relación con áreas de la tecnología. Esto es algo que es una emergencia nacional y eso es lo que las universidades necesitan resolver, y es entender por qué estos campos donde hay tantas oportunidades de empleo para los recién graduados y que pueden utilizar sus habilidades y suplir estas necesidades para las necesidades del negocio. Y es no solamente aislar las organizaciones, es hacerlas como una sola cosa, pero es como estas varias disciplinas pueden conectarse a los clústeres en la economía. Y pienso que las escuelas como MIT, Stanford, son muy buenas en estos temas. Están
están conectándose mucho con el sector privado, invirtiendo en ciencia y tecnología que se está haciendo en el sector privado y construyen todo tipo de relaciones y en química, en ciencias de la computación, en bioingeniería dentro de los clusters y los MIT es responsable de empezar 1000 compañías, de ayudar a 1000 compañías entonces en los últimos 5 o 10 años, así que las universidades modernas necesitan entender que no existe un vacío y que es fundamental crear más oportunidades para las personas que gradúan para ser parte de la sociedad y estar siendo parte del sector productivo en las empresas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, necesitamos continuar con el premio del valor compartido, pero nos gustaría preguntarle algo más, y es mi última pregunta, y es ¿cuál es el rol del valor compartido en las iniciativas de clúster en el periodo post-conflicto en Colombia después del periodo de paz que ya está terminando? Bien, este país ha estado a través de una carretera, un camino bastante complicado por muchos años. Y como dije al inicio, yo creo que es algo milagroso mirar cómo se ha alcanzado un progreso en la sociedad, en la economía, a pesar de estos obstáculos tan terribles. Y yo pienso que el surgimiento después de que el presidente Uribe asumió la administración, se ha manejado esto, es una de estas señales, pero esperamos, y lo vamos a escuchar después de la sesión de valor compartido, esperamos que el proceso de paz eventualmente, en algún momento, pronto espero, pueda crear estabilidad a nivel de paz. Hay muchas instituciones que tienen que mejorarse, resolver el tema judicial, y tenemos que reconstruir la confianza. Y hablamos de esto, la confianza es importante para todo, para el gobierno, para los clústeres, para cualquier cosa que tenga que ver con la competitividad de la sociedad, el buen nombre y todo lo que concierne a estos actores. Y el el concepto de valor compartido, que las compañías tienen que resolver nuevas necesidades sociales, buscar otros clientes, resolver problemas sociales, es un gran puente para que la sociedad esté en conjunto y empezar a solucionar de forma consensual el postconflicto, las necesidades humanas que resurgen de estas condiciones. Y yo creo que eso, aquí tenemos un gran mecanismo, incluyendo las compañías pequeñas, para juntarlos y hacer parte de un proceso donde estén interconectados, abriendo oportunidades, creando redes, llevando a una economía más formal, donde todo el mundo sea legítimo y abierto, que paguen impuestos y que sean ciudadanos de primera en la sociedad. Yo creo que de alguna manera estos esfuerzos y que hemos mostrado aquí de desarrollo de clúster y valor compartido son uno de los factores que nos permiten crear confianza y traer progreso para una sociedad de postconflicto. Espero que vamos a tener esto paz aquí. Gracias, profesor Porter. Gracias por su energía, tiempo y por ser tan buen amigo de Colombia. Gracias.